Hola, mi nombre es Ixel Jimena Rodríguez Ramírez y hoy les hablaré sobre lo que he aprendido durante el primer parcial de la materia didáctica básica de la licenciatura Pedagogía de la Universidad QB. A continuación, explicaré detalladamente los siguientes temas, los cuales son educación marco-conceptual, funciones sociales y corrientes tradicionales. ¿Qué es la didáctica? Es una disciplina de la pedagogía. Se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. Según Lemus, es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. El tema 1, hablaremos sobre la educación y el marco conceptual. La educación, marco conceptual. Se trata de los aspectos relacionados con la organización del saber escolar, objeto de aprendizaje, adaptando las funciones de interacción con el medio físico y social de acuerdo con las características del objeto de aprendizaje. Filosofía educativa de John Dewey. La importancia del pensamiento moral y de proveer experiencias que orienten las generaciones futuras. Eso decía John Dewey. Enfatiza las destrezas que deben de tener los educadores, como el rigor, la comunicación, las redes de trabajo y las nuevas tecnologías. Hablaremos sobre 3 de ellas, que sería la primera, destrezas para la vida y la profesión. La número 2, destrezas para el aprendizaje de la innovación. La número 3 sería destrezas en informática, medios y tecnología. La educación. ¿Qué es la educación? Es el proceso de facilitar el aprendizaje o adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Según Erich Fromm, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Hablaremos sobre 18 según la edad y el nivel educativo, las cuales son educación infantil, educación primaria, educación secundaria, educación media superior, educación superior y educación postuniversitaria. Según el formato, educación en línea es la que se utiliza por medios electrónicos, ya sea computadora, celular o entre otras cosas, los cuales llevan procesos autónomos de aprendizaje con apoyos didácticos tales como guías con las cuales los estudiantes puedan desarrollar sus competencias a través de la plataforma que se ocupe. Educación presencial. ¿Cuál es la educación presencial? Conjunto de servicios educativos que se imparten en las instituciones educativas, lo cual implica proporcionar un espacio físico para recibir la formación educativa de manera sistemática. Educación semipresencial. ¿Cuál es esa? Es más flexible y el educando puede adaptarse fácilmente al plan de trabajo. Combina con los dos
tipos de educación anterior, los que acabo de mencionar. Según el contenido, ¿cuáles son? Son las siguientes. Educación física. Se centra en educar a las personas en cómo, cuándo y por qué es necesario realizar actividad física. Suele combinar tanto aspectos teóricos con la práctica física y deportiva. Educación emocional. Se relaciona con la inteligencia emocional, salud laboral, la mejora en la productividad, el autoconocimiento emocional, regulación y control emocional de nosotros mismos. Educación en valores. No solamente es necesaria para la convivencia en otras personas, sino que los valores influyen en las situaciones cotidianas que vivamos día a día. Función social de la educación. Juega un rol fundamental al permitir la preparación de los ciudadanos a través del proceso de socialización, asegura mediante la asimilación y objetivación del individuo, transmitir la herencia cultural de generación en generación. Hay dos variables, las cuales son variables: control social, continuidad social, cambio social, selección social, formación de los ciudadanos, transmisión cultural, socialización y transformación. Variables nacionales. Es la segunda, la cual lleva labor educativa, cultura del diálogo, proceso de socialización, función política, cultural y socioeconómica. ¿Cuáles son las ciencias que contribuyen en las ciencias de la educación? Son la sociología. Esta estudia el contexto social de la educación. Pedagogía. Su objeto de estudio es la formación del individuo. Economía. Es una rama de la teoría económica y aplicada con la economía de la educación. Se han realizado investigaciones que giran en torno a las tasas de inversión pública y privada. Psicología. Estudia las leyes del psiquismo humano que rigen el proceso de educación. Biología. Sienta las bases biológicas del ser humano que permiten estudiar al proceso educativo desde el punto de vista del desarrollo humano. Política. La interpretación de los fenómenos de carácter político y las implicaciones educativas que surgen de los ideales de poder político. El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿saben cuál es? Es aquel que se produce de un modo intencionado, tanto por parte del profesor como del alumno. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo aquel ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Tiene varias etapas importantes, las cuales son investigación. La investigación se recopila toda la información necesaria para organizarla y realizar las inferencias que verifiquen las necesidades más importantes del aprendizaje. El punto clave de esta son los resultados de los aprendizajes. La segunda, planificación. Parte de un diagnóstico en el cual se verifica cuáles fueron los aprendizajes logrados. Es entonces cuando el docente organiza una serie de actividades de enseñanza para de este modo conseguir